A ver, se supone que ya estamos en directo. Entonces, vamos a subir un poquito más la cámara. Ahí está. Entonces, bueno, pues esperamos y vamos a empezar con esta onda ya para platicar sobre los mitos de la guerra de Troya. Vamos a hablar en este video, en este ratito, ahorita nos vamos a aventar una plática sobre la guerra de Troya, sobre los mitos de la guerra de Troya, y va a estar dividido, está pensado en dividirse en tres partes. La primera parte va a ser sobre los mitos y un poco la historia real, si podemos llamarlo así, de lo que fue la guerra de Troya. Recordemos que este tema, obviamente la popularidad que tiene, es gracias al canto épico de Homero, los dos cantos de Homero, que serían la Ilíada y, no, este no es este, y la Odisea, estos dos cantos, pero porque por muchos siglos se creyó que era simplemente una invención de Homero, personaje que, por cierto, tampoco sabemos si realmente existió. No hay fuentes que nos confirmen que Homero, como personaje histórico, pisó la tierra de las tierras griegas. Se cree que pudo haber sido incluso algún grupo de poetas que se dio a sí mismo el nombre de Homero. Entonces no se sabe mucho de esto. Pero por siglos se creyó que simplemente era un mito, era una historia creada solamente para mostrar los orígenes de la Grecia, desde esa Grecia arcaica. Pero con el tiempo, y sobre todo en el siglo XIX, y gracias a las excavaciones de Heinrich Schliemann, un alemán, se pudo comprobar que efectivamente Troya existe como tal, ubicada en Turquía, en lo que ahora es Turquía, y que ciudades y reinos que se mencionan en la Ilíada y en estos cantos y en algunas de las tragedias, como sería Pilos, como sería Micenas, también existieron. Pero con eso, en este primer video, lo que vamos a platicar es esa parte histórica de la guerra de Troya y los primeros mitos o el inicio de este ciclo troyano muy interesante. Desgraciadamente, de este ciclo troyano del que les hablo, solamente nos han llegado dos obras que ya les mencioné anteriormente, que son la Ilíada y la Odisea. Las demás son más obras, las que están en este ciclo troyano. En sí son 8 cantos, 8 poemas, 8 cantos, 8 epopeyas, que tienen por nombre Ciprias, la Ilíada, la Etiópida, la pequeña Ilíada, la Ilupercis, el Nestoi, que son los regresos, la Odisea y la Telegonia, pero solamente nos han llegado la Ilíada y la Odisea. Ahora, lo interesante de esto es que lo que entendemos por el mito de la guerra de Troya realmente ni siquiera está o la historia completa como tal, no está ni en la Ilíada ni en la Odisea. La Ilíada son unos cuantos días del 10º año de la guerra y la Odisea es el regreso después de la guerra. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos lo que pasó antes? ¿Cómo sabemos que existió, que Paris rapta a Helena, que Paris realiza el juicio para determinar que Diosa es la más hermosa? ¿Cómo sabemos que Aquiles es invulnerable? ¿Cómo sabemos que había una profecía que decía que Troya iba a caer si Aquiles iba a la guerra, etcétera? Lo sabemos por resúmenes que nos llegaron a partir de un autor que se llamaba o se apellidaba Proclo, que él lo que hizo fue leer obviamente esas obras y a partir de ellas crear los resúmenes necesarios para conocer en sí la historia. Insisto, las Ciprias, la Etiópida, la pequeña Ilíada, etcétera, no nos llegaron a nosotros, nunca nos llegaron. Entonces, pues sabemos esto por resúmenes. Pero, en fin, vamos a empezar con esto. ¿De dónde obtengo yo las fuentes para hablarles hoy sobre Troya? De las obras que es la Ilíada y la Odisea de Homero. ¿En qué otras fuentes pueden encontrar información sobre esta guerra de Troya? Pues están, por ejemplo, los autores clásicos de las tragedias, que son Eurípides, Sófocles y Esquilo,
y ahorita aquí están las 19, por ejemplo, tragedias de Esquilo, donde vienen algunas obras, está, por ejemplo, Hécuba, está Andrómaca, están las Troyanas, existen varias obras, está el Ajax de Sófocles y otras obras más, y también la Orestiada, por ejemplo, de Esquilo, que también son obras que ustedes les van a dar información, pues, para conocer un poco más del ciclo troyano. La Eneida, que en sí no es griega como tal, de hecho es hecha por un autor romano, por Virgilio, pero la Eneida también nos cuenta un poco una historia ligada a la guerra de Troya. Después de todo, es la forma en la que Eneas escapa de Troya y llega y funda lo que posteriormente se llamará Roma. Hay un libro de divulgación histórica, por ejemplo, de Isaac Asimov, de los griegos, que también puede interesarles. Bueno, vamos a ubicarnos primero geográficamente. ¿Dónde está Troya y dónde está Grecia? Bueno, desgraciadamente no tengo mapas aquí cerca, pero recordando ustedes sus clases de geografía. Siéntense en Italia, está la bota, váyanse a la derecha del mar Mediterráneo, van a llegar a Grecia, donde está la parte continental de Grecia, y algunas islas, abajo está Creta, y hacia la derecha, un poco más a la derecha, se van a encontrar a Turquía, y ahí, en esa parte de Turquía, en la costa, en donde se junta Grecia y se junta Turquía, van a encontrar lo que es, bueno, ahí es donde estaba la antigua Troya. Entonces, en esa regioncita es muy importante. Si ustedes analizan el espacio de cómo está el mar Mediterráneo y el Egeo, que está también por ahí, el mar Egeo, que está cerca de la Grecia continental, y los caminos, los pasos del mar que están por ahí, se darán cuenta que Troya es un lugar muy, muy, muy estratégico, porque por ahí tienen que pasar por fuerza, tenían que pasar por fuerza los barcos que llevaban especias, productos de la región que ahora sería Ucrania, Crimea, Rusia, etcétera, allá hacia lo que fuera Grecia y a la parte más continental, después Italia, Sicilia, etcétera. Esa ruta tenían que seguirla. Entonces Troya era un lugar sumamente importante, estratégico, y que obviamente tenía mucha riqueza, dado que por ahí pasaban las rutas. Entonces, si nos atenemos a la parte histórica, netamente histórica, de la guerra de Troya, esta se cree que ocurrió alrededor del año 1200 antes de Cristo. Estamos entonces en la época del bronce, en la edad de bronce. Todavía los grandes imperios que conocemos no existen como tal. Está Egipto, por supuesto, ya que de hecho ya está en su parte, digamos, su parte cumbre, está por llegar. Han pasado por momentos importantes, están algunos reinos de Mesopotamia, están los hititas, pero los otros pueblos que ustedes conocen, los romanos, los cartagineses, etcétera, aún ni siquiera, en las mismas ciudades-estado griegas, todavía ni siquiera estamos en la época dorada de la época griega. Entonces, el 1200 antes de Cristo es una época posterior, se le llama la Grecia arcaica. Ni siquiera eran griegos, vaya, o eran la cultura micénica, ni siquiera la cultura de las ciudades que todos conocemos, Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, etcétera. Todas esas ciudades ni siquiera, ya existían algunas, pero ni siquiera tenían la gran fuerza que vendrá después. Entonces estamos hablando de una época en la que apenas los griegos están en su época micénica, Troya y algunas ciudades-estado están ahí. Entonces el conflicto básicamente histórico de la guerra de Troya es por el control de los espacios de comercio. Es eso, básicamente. Seguramente la cultura, y esto sí, ya estoy completamente tratando de pensar lo que pudo haber ocurrido. La cultura micénica seguramente en su momento quiso controlar ese espacio, sabiendo todo el dinero, y bueno, más bien el dinero, la riqueza, no tanto dinero, vaya, el dinero todavía no existía como tal, la moneda como tal todavía no existía. Querían controlar ese territorio. No se sabe si realmente fue una guerra así en sí, una como tal, o hubo muchos ataques, porque después de todo es una guerra que dura 10 años, según sabemos en la leyenda. Pero 10 años en esa época es demasiado. Recordemos que los pobladores del mundo antiguo, pues básicamente se
sustentaban a partir de las cosechas. Entonces no puedes estar muy alejado de tu casa, porque si no tienes cosecha no comes, y si no comes no vives. Entonces se cree que pudieron haber sido varios las incursiones que se hicieron de Troya hasta que al final la ciudad cayó. Entonces, históricamente, regresamos 1200 antes de Cristo, la cultura micénica ataca a Troya, los troyanos caerán. La razón por la que se empieza la guerra muy posiblemente sea por controlar las rutas comerciales, y aquí sí podemos unirlo ya y empezar a hablar un poco de los mitos como tal. Seguramente el casus belli o lo que provoca esta guerra habrá sido alguna ofensa que hicieron los troyanos hacia los micénicos que provocó que fueran a invadir Troya. La leyenda, el mito nos dice que la guerra se origina porque el príncipe Paris, hijo de Príamo, rapta a la reina de Esparta, Helena, y a partir de ahí todos los pueblos griegos se unen, los reinos griegos, y van a atacar Troya para defender el honor, en este caso de Menelao, que es el esposo de Helena, por lo que hizo Paris. Ese es el origen, pues, de la guerra en el mito. Tal vez, y especulando un poco, tal vez así empezó. Quizá esa ofensa fue algo que hicieron los troyanos y eso causa que vayan a la guerra. Ahora, en cuanto a los personajes, está pues, varios que muchos de ustedes han de haber escuchado ya: Aquiles, Agamenón, Menelao, Héctor, Paris, Fobo, Odiseo, Néstor, etcétera, Diomedes, Ajax, que son dos, Ajax del Amonio y Ajax de Oileo, Filoctetes, etcétera. Todos estos héroes, ¿existieron o no existieron? Seguramente no existieron, es muy probable que no hayan existido. No hay pruebas que confirmen la existencia de estos personajes, aunque tampoco hay pruebas que nos desmientan que no pudieron haber existido. Cuando se excava en Micenas, o se descubre la ciudad de Micenas, se encuentra una máscara. Ustedes pueden buscarla en internet, está como la máscara de Agamenón. ¿Es realmente Agamenón? No. Lo ponen así por el mito. No sabemos si realmente eso no es Agamenón. No existieron los personajes, pero realmente no importa mucho si existieron o no existieron, porque lo que nos reflejan es el pensamiento de ese mundo, la forma en la que se conducía de ese mundo y cómo se entendían con el lugar, el espacio que los rodeaba, que incluye obviamente los dioses. Entonces, ¿existieron? Tal vez no. Puede ser que algunos personajes estén basados, o todos los personajes estén basados en seres históricos cuyos nombres hemos perdido, y a partir de ahí se empezaron a crear las leyendas para conformar lo que es este ciclo troyano y todo lo que es la guerra de Troya. Y bueno, es hasta ahí con la parte histórica. Si quieren hacer comentarios, preguntas, adelante, ahí está el chat para que lo hagan. Yo les respondo las preguntas que quieran, no hay problema por eso. Bueno, referentes a este tema, obviamente. Hasta ahí entonces la parte histórica de Troya. Vamos ahora sí a lo que venimos, que es hablar de los mitos. Entonces, vamos a empezar nuevamente con esta onda del ciclo troyano. Les decía que el ciclo troyano está compuesto por ocho grandes poemas, 8 grandes historias que se pueden hacer, que son las Ciprias, la Iliada, la Etiopíada, la pequeña Iliada, la Ilupercis, los regresos, Onestoy, la Odisea y la Telegonia. De todos estos solamente nos han quedado 2, que es la Iliada y la Odisea, lo dan por resúmenes que se han hecho, pero es una historia extremadamente larga como toda la mitología griega. Es larguísima y aparte es un poco complicada. Entonces aquí sí viene una advertencia, cuidado, vienen nombres, muchísimos nombres y muchísimas genealogías. Entonces me hubiera gustado ponerles alguna especie de árbol genealógico, algunos mapas. Voy a intentar hacerlo para la siguiente sesión, ya cuando hablemos en sí de los 10 años de la guerra. En este primer video solamente nos vamos a centrar cómo se origina el ciclo troyano y hasta el momento en que llegan los griegos a Troya. Que de todas maneras, aunque ustedes no lo crean, es una historia bastante larga, ¿eh? Si lleva un ratito. Bueno, hay que recordar algo. ¿Quiénes son los dioses griegos? Los más importantes: Zeus, padre y rey de todos los dioses del Olimpo, Hera, Hades, Poseidón, que son
que son los importantes, son hermanos, todos ellos, y que lucharon previamente contra su padre, contra Cronos, para quitarlo del poder y así los dioses olímpicos obtuvieran la supremacía dentro del mundo. Es necesario saber esto porque está íntimamente ligado con lo que es la guerra de Troya. Hay algo en el mundo antiguo, en el mundo de los mitos griegos, que se llama los hados. Estos hados es el destino. Y este destino dice, obviamente nos cuenta la historia, que o básicamente lo que significa es que todo ser que habita este mundo nace ya con algo, ya está predestinado a cumplir un papel. Ese destino nosotros no lo podemos evitar. Podemos con algunas acciones tal vez retrasarlo, pero jamás vamos a evitarlo. Se va a cumplir porque así está hecho el mundo, está predestinado todo. Y eso no incluye solamente a los mortales, incluye a los dioses mismos. Los dioses saben qué va a pasar, saben cuál es cómo van a terminar las cosas, y aún así tienen que seguir. También el mortal, los mortales saben lo que les puede pasar si les dicen las profecías, y tienen que seguir, tienen que abrazar ese destino. Y el momento cumbre de estas historias y en sí, de toda vida, tanto mortal, bueno, en este caso mortal, es cuando uno se da cuenta de su destino, se da cuenta que se va a cumplir la profecía que se tiene en la vida, y en lugar de negarla o entristecerse, uno la reconoce, la abraza y pues simplemente deja que ocurran las cosas, entiende y deja que ocurran las cosas. Ese es el destino, y el destino es bien importante que lo tengan claro porque es lo que ronda no solamente el ciclo troyano, sino todas las historias que están relacionadas con la mitología griega. En este caso, y ya conectándolo nuevamente con Troya, la madre del héroe Aquiles es una ninfa, un ser inmortal que se llama Tetis. Tetis tiene una profecía, la profecía dice que su hijo, el hijo que ella tenga, va a ser más poderoso y va a hacer cosas más grandes que el padre. Lo importante de esto es que en el mito, Zeus, Poseidón y Hades quieren desposarse con Tetis. Realmente no es que quieran desposarse con Tetis, quieren estar con ella, quieren tener un encuentro sexual. Zeus es un personaje que tiene montones de infidelidades a su esposa y montones de encuentros sexuales. De los dioses griegos eran eso, eran después de todo un reflejo de lo que nosotros mismos éramos. Pero bueno, en fin, ellos la pretenden, pero cuando conocen esta profecía, deciden que no es conveniente para ellos estar, no son tontos, obviamente. Si Zeus tiene un hijo con Tetis, el hijo va a hacer cosas más grandes. ¿Y qué es lo que Zeus, el padre de los dioses? Entonces su hijo va a destonarlo. Zeus no quiere eso. Poseidón es el amo de los mares. Si tiene un hijo con Tetis, el hijo va a tomar el lugar de Poseidón. Poseidón tampoco quiere eso. Y si el hijo tiene si este Hades tiene un hijo con Tetis, pues su hijo va a ser el señor del inframundo. Obviamente Hades no va a permitir no iba a permitir que alguien le tomara su lugar como señor del inframundo. Entonces, ¿qué deciden los dioses? Se dan cuenta de eso y dicen, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a casarla con alguien cuyo padre no sea tan grande o que no ponga en peligro el orden que hay en el mundo. Entonces deciden casarla con un mortal llamado Peleo. Y Peleo es un héroe que estuvo junto con Jasón en la búsqueda del vellocino de oro, en la historia de Jasón y los argonautas. Si quieren más adelante, de hecho sí, tal vez lo voy a hacer, primero vamos a hablar sobre el ciclo troyano y después hablamos sobre Jasón y los argonautas y ya después hablamos sobre podría ser el ciclo tebano y algunas historias de la mitología griega para ir conectando todas estas ondas de los mitos. Bueno, entonces Tetis se casa con Peleo, un mortal, todos los dioses van a la boda y aquí ocurre algo interesante. Tetis invita a todos los dioses, salvo a una diosa que no es invitada porque se sabe lo que puede hacer, que es Eris, y es básicamente la diosa de la discordia. No la invitan porque sabe los problemas que puede ocasionar ella. Entonces, y aquí es donde vamos a crear va a haber otro problema porque hay muchas versiones de los mitos. En algunas versiones,
Bueno, en algunas versiones pasa una cosa, en otras pasa obviamente otra cosa. Les voy a contar, si puedo, las diferentes versiones que hay. En una versión no se invita a Eris, la diosa de la discordia, precisamente porque puede ocasionar problemas. En otra versión sí la va a invitar Tetis, pero la invitación le llega tarde. Y como le llega tarde, Eris se enoja y busca una forma de arruinar la boda. En las dos versiones busca una forma de arruinar la boda. ¿Y cuál es esa forma de arruinarla? Ella llega de imprevisto, sin que nadie la haya invitado, y arroja en la mesa donde están ya tanto Tetis como Peleo cenando y los dioses, arroja una manzana. Y esa manzana dice Calisti, que en griego significa para la más bella. Y aquí es donde empieza todo el relajo, porque las diosas, varias de las diosas se consideran las más bellas. De hecho, hay 3 que se pelean ese honor y empiezan a reclamar la manzana para ellas, que son Atenea, hija de Zeus, Hera, la esposa y hermana de Zeus, y principal diosa del Olimpo, las principales diosas del Olimpo, y Afrodita, que es la diosa del amor, pero no es este amor romanticón, como se entiende, no, es un amor más carnal, el que es más sexual, el que representa a Afrodita. Estas 3 diosas se pelean la manzana y empiezan a reclamar que es suya, porque se dicen a sí mismos las más bellas. El problema viene cuando le dicen a Zeus, ninguna de las 3, perdón, se pone de acuerdo, y entonces le piden a Zeus que elija, le dan la manzana y dice, tú elige quién es la más bella. Zeus se mete en un problema porque dice, ¿cómo le hago? O sea, número 1, Atenea, pues es su hermana, su hija, y su hija consentida, es la hija que más quiere, pero sabe que si le da la manzana a ella y no se la da a Hera, que es su esposa, Hera se va a enojar. Y si de por sí Hera no lo quiere mucho por las múltiples infidelidades que ha tenido, entonces pues se metería en un verdadero problema. No se la da entonces a Atenea, no se la da a Hera, y tampoco se la puede dar a Afrodita, porque si se la da a Afrodita, Hera y Atenea se van a enojar. O sea, va a tener problemas por todos lados el güey. Independientemente de lo que haga, va a tener problemas. Entonces, él sabe que no puede hacer el juicio y decide, ¿saben qué? Lo va a hacer un mortal, un humano. Y ahí, pero bueno. ¿Y quién es este mortal elegido para hacer el juicio? Es Paris, príncipe troyano, hijo del rey Príamo y la reina Hécuba. Y aquí viene un paréntesis para entender lo de Paris, porque Paris también tiene sus ondas, y tiene sus mitos bien interesantes. Paris, cuando nace, hay una profecía que dice que va a ser el causante de la ruina de Troya. Hécuba, embarazada, en sus sueños ve una estrella de fuego caer en Troya y quemar la ciudad. Interpretan los oráculos que es precisamente el niño que va a tener. A Príamo también le dicen eso y se asusta y dice, no, yo no quiero que mi ciudad caiga, o sea, porque Troya no debe ser destruida. Entonces deciden abandonar, en cuanto nazca Paris, abandonarlo en el monte Ida, que es cercano a Troya, para que ahí muera, y ya con eso ya se libran de todo. Pero les recuerdo lo que les dije hace rato, los griegos como tal, el mundo griego, ya todo está predestinado, ya todo está dicho. Entonces nosotros podemos tratar de alargar que se cumpla ese destino, pero no lo podemos evitar. Entonces, el hecho de que Príamo y Hécuba decidan entregar o dejar que París muera es simplemente alargar lo que realmente va a pasar, ¿sale? No es ninguna clase de spoiler ni nada, o sea, en el mundo griego ya el destino, digamos que en el mundo griego los spoilers no existían porque ya todos sabían lo que iba a pasar, ¿no? Los dioses sabían que iba a ocurrir. Entonces, dejan a Paris abandonado en el monte Ida, piensan que va a morir, pero no muere. Es rescatado por unos pastores que viven ahí, y estos pastores se lo llevan a su hogar, lo crían, Paris crece sin saber que es hijo del rey Príamo, no tiene ni idea que es hijo del rey Príamo, no sabe que es príncipe troyano, y mientras está él creciendo y todo, es un hombre sumamente atractivo, Paris, muy, muy atractivo, lo describen los mitos y también en la Ilíada. Entonces él
una ninfa llamada Énone se enamora de él. Esta ninfa se enamora de él y se casan. Algunas versiones de los mitos dicen que ellos tienen un hijo, en otras versiones dicen que no tienen un hijo, pero bueno, lo que sí coincide en todas las versiones es que Paris se casa con Énone, con esta ninfa en el monte Ida, y viven durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo. Entonces, un día, Paris se entera por alguna razón que él es realmente, que no es un campesino, sino que es el hijo del rey Príamo, por lo tanto es un príncipe troyano, y decide ir a Troya. Deja a Énone, en unas versiones, más bien en todas las versiones, Énone le dice que él, si en algún momento, en una guerra, él recibe una herida mortal, la única persona que va a poder salvarla va a ser Énone. Y se lo dice a Paris antes de que se vaya. Solamente yo te voy a poder salvar el día que tengas una herida mortal. Nada más yo. Entonces Paris se va sabiendo eso, que algún día en una guerra él será herido y que solamente Énone la va a poder salvar. Mientras está yéndose hacia Troya, ocurre esto de la manzana. Llega el dios... se me olvidó otro nombre, no puede ser. Pluto, no. Es Festo. Bueno, ahorita les digo el nombre del dios, ya se me olvidó el nombre completamente. Mercurio para los romanos, ahorita me acuerdo del nombre que le daban los griegos. Él llega y le dice a Paris, mientras está caminando, ya dice: los dioses te han elegido, se te ha elegido para que hagas un juicio. Tú vas a elegir cuál de las diosas es la más bella y es la que debe obtener la manzana que Eris, la discordia, arrojó en la boda de Tetis y de Peleo. Se la dan, las diosas se aparecen y cada una de las diosas le ofrece algo para que él le entregue la manzana. Atenea le ofrece... ¿qué le ofrece Atenea? Atenea le ofrece sabiduría y grandes glorias militares, grandes hazañas militares. Hera, por su parte, le ofrece poder político, en este caso reinos, que va a ser rey de varios lugares, etc. Y Afrodita le dice que si le da la manzana y la elige como la diosa más bella, le va a dar a cambio a la mujer más hermosa del mundo. Paris escucha las tres propuestas que tiene y decide darle la manzana a Afrodita para que le dé a la mujer más hermosa del mundo. Lo que no le dice Afrodita, bueno, después de que le da la manzana y la elige, obviamente las otras diosas, Atenea y Hera se enojan con él, se ponen coléricas y lo maldicen, o sea, se hacen enemigas de Paris y por ende de los troyanos. Entonces, y después ya Paris le da la manzana a Afrodita y dice: bueno, pues dame a decir a la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Y le dice a Afrodita que es Helena de Esparta. Lo que no le dijo a Afrodita es que Helena estaba casada con Menelao. Entonces el problema es que, pues sí, dice: sí, yo te dije que te iba a dar a la mujer más hermosa, bueno, pues ve por ella. O sea, tú lánzate por ella a Grecia y yo voy a hacer que esté contigo, así no te apures. Entonces Paris, después de que llega a Troya y es reconocido como el príncipe hijo de Príamo, etcétera, etcétera, y le dan la bienvenida a la corte, va a una misión a Esparta. Y aquí voy a abrir nuevamente otro paréntesis, porque después de la boda de Peleo, espero no estar confundiendo, les dije que van a ser muchos nombres en muchas historias, parece que no, pero sí es muchísimo lo que es esto de la guerra de Troya y lo previo a la guerra de Troya. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Media hora? ¿Vamos bien? Sí, yo creo que sí vamos a acabar a tiempo. Y bueno, Peleo y Tetis se casan y en su boda, bueno, después de que se casa, tiene un hijo y este hijo es Aquiles. Solo que Tetis no solamente sabe que su hijo va a ser más grande que su padre, sino que va a morir joven en Troya. Entonces Tetis no quiere que ocurra esto. Trata de evitar a toda costa que muera en Troya su hijo. Y lo que hace, aquí nuevamente hay dos versiones del mito, desde este mito sobre Aquiles. En el primero, o más bien sobre la invulnerabilidad de Aquiles. En el primero,
Tetis toma a Aquiles, va al río Estigia, que es uno de los ríos del inframundo, y lo sumerge para que con esto él pueda tener no pueda hacerle daño ninguna arma. El problema, y aquí viene lo del famoso talón de Aquiles, es que la única parte vulnerable es el talón porque es de donde lo agarra para sumergirlo en el río. Es la única parte que no se moja por el agua del río Estigia. Entonces el talón queda ahí, queda como la parte vulnerable. En la otra parte del mito, o en la otra versión del mito, lo que hace Tetis es que quema la parte mortal, la carne mortal de Aquiles para dejar solamente la parte divina, porque recordemos que ella es una diosa. Cuando está quemándolo y todo, lo descubre Peleo, le arrebata al niño y se lo lleva, justo cuando solamente faltaba el talón para quemarse. Entonces, he ahí el origen de por qué el talón de Aquiles era débil, que después va a ser importante cuando lleguemos a la parte de la guerra de Troya, que será en el video en el live de la próxima semana. Entonces, bueno, ya sabes esto de Aquiles, ya saben cómo nació, ya saben por qué lo de la vulnerabilidad, pero no saben lo de Helena, y lo de Helena también es bien importante. Helena no es cualquier mujer. Helena, según los mitos, es la mujer más hermosa que hay en todo el mundo antiguo. O sea, es la mujer más bella. Todos quieren con Helena. Pero ¿cómo nació? Ella es hija de, según la mitología, ella es hija de una princesa espartana, una reina espartana que es Leda y Zeus. Zeus ve a Leda, se enamora de ella completamente, la desea, obviamente, y va y transformado en cisne tiene relaciones sexuales con Leda, y producto de este encuentro, Leda pone 2 huevos. En un huevo van a nacer unos gemelos y en otro huevo otro. En uno nace Helena y su hermana Clitemnestra, que es bien importante, y en el otro son hombres, Castor y Pólux. Las primeras, las chicas, son mortales, van a morir en algún momento. Los varones son inmortales, son dioses, de hecho se convierten en dioses, y se les llama los dioscuros, a Castor y a Pólux. Nacen, obviamente, el rey de Esparta, que por cierto, y aquí viene un dato histórico como tal, Esparta no existía en la época, la ciudad de Esparta como tal, no existía en la época de la guerra de Troya, solamente que los griegos no podían concebir en su mente que una ciudad tan importante y con una tradición guerrera como tal, no hubiera estado siempre ahí. Entonces se inventan, por así decirlo, que Esparta es una ciudad antiquísima, lo cual no es cierto, y ponen como rey de esa Esparta al padre de Helena. La que ya existía sí era Atenas como tal, sí existía, Tebas también ya existía, no sé si Corinto también ya existía para ese momento, me parece que no, Argos también ya existía, pero Esparta no existía todavía para ese tiempo. En fin, crece Helena, obviamente la mujer más hermosa del mundo antiguo, de Grecia. Todos quieren casarse con ella, todos desean contraer matrimonio, no solamente por su belleza, sino por el poder político que incluía tener un matrimonio con Helena. Recordemos que en el mundo antiguo, la mujer, desgraciadamente también en la actualidad, vaya, el machismo y el patriarcado continúan, la mujer era inferior al hombre, y básicamente su misión o su función en la sociedad era atender el hogar y procrear hijos. Recordemos también que en el mundo griego, en el mundo antiguo, clásico griego, no tanto romano, más bien griego, el amor como tal era entre 2 hombres. Ese era el amor, digamos, verdadero, el amor real. Se podía solamente dar entre un hombre y otro hombre. No con la mujer, vaya, porque la mujer solamente era para tener hijos. Y la mujer era vista como mala por el mito de Pandora, que Pandora abre la caja y todos los males del mundo surgen. Entonces sí hay una concepción un poco machistoide ahí y patriarcal bastante en el mundo antiguo. Entonces no nada más era por el amor hacia Helena y porque era bonita, sino porque podía traer beneficios políticos. Los matrimonios eran por beneficio político, muy rara vez eran por amor. Total.
Todos los grandes héroes griegos se presentan para casarse con Helena, y se da cuenta, el padre de Helena se da cuenta que de elegir a alguno y que otros seguirlo o no acepten el veredicto, le va a traer muchos problemas entre los griegos. ¿Qué decide? Entonces, decide que, y bajo el consejo de Odiseo, que aquel que sea elegido, tanto por él como por Helena, los demás van a respetarlo, y aparte van a hacer un juramento de fidelidad y de alianza, en el cual van a decir, bueno, en el momento que Helena sufre una ofensa o sea raptada, etcétera, todos los reyes y todos los héroes nos vamos a unir y vamos a ir a enfrentar a aquellos que hayan causado esa ofensa. En este caso va a ser a los troyanos, ¿vale? Es bien importante, y aquí se están dando cuenta cómo se van uniendo los mitos. Entonces, al final, Odiseo hace que todos los héroes y todos los héroes que luchaban en la guerra de Troya, háblese de Agamenón, Menelao, el mismo Odiseo, Diomedes, Ajax Telamonio, Ajax de Oleo, Aquiles, etcétera, todos esos héroes juren que van a respetar eso. Lo juran, los hacen jurar, y entonces se elige como esposo de Helena a Menelao. Y no solamente eso, Menelao se convierte en el rey, automáticamente en el rey de Esparta, y a la hermana de Helena, que es Clitemnestra, la casan con Agamenón, y se hace la reina de Micenas. Básicamente se hace poderosísima esa familia con eso. Y aquí ya se unen los dos mitos, porque en el momento en el que están casados ellos, va a pasar muy poco tiempo en que llegue París para tomar a Helena, después de que ocurrió el juicio en el que eligió a Afrodita como la diosa más hermosa. Helena, y esto, si recuerdan esta película, esa famosa película de 2004, que es la de Troya, estas partes no las cuentan, están muy, o las ignoran, o simplemente ni siquiera las mencionan. Helena tiene una hija con Menelao, que se llama Hermione, en inglés Hermione, creo, entonces ya saben de dónde viene el nombre del personaje de Harry Potter. Hermione tiene una hija que es igual de bella que Helena. Cuando llega a París ya está, de hecho ya vive la niña, la hija que tienen, ya es grande. Entonces llega a París, y Afrodita hace ahí, utilizando su poder, hace que Helena se enamore de París. Se enamoran, y aprovechando que Menelao no está, porque se va a Creta a un funeral, pues París dice, vámonos. Ya que hay varias versiones también. En una versión, París, bueno, la diosa Afrodita hace que Helena se enamore de París. En otra versión es Zeus el que provoca el amor entre ellos. Y en una tercera versión es un rapto por la fuerza. Helena no se va con París porque quiere. París la fuerza a irse con ella, la rapta, la secuestra, básicamente. Se la lleva por la fuerza a Troya. Son las tres versiones. ¿Esto qué va a hacer? Va a desencadenar, obviamente, todo un relajo en Grecia, porque todos aquellos que juraron que iban a hacer algo y que iban a responder si le pasaba algo a Helena, tienen que hacerlo. La mayoría acepta, pero hay dos héroes que al final dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no. Uno de ellos es Odiseo, rey de Ítaca, que Ítaca, según los mitos, la isla como tal no se sabe dónde está, quizás no existe, está al oeste de Grecia. Pónganse nuevamente geográficamente en Grecia. Hacia la izquierda estaría ahí Ítaca, que es una isla. Entonces Odiseo dice, no, mejor yo no voy. Ya se están reuniendo todos los héroes, llegan a Ítaca y le dicen a Odiseo, pues, órale, es momento de que nos vayamos a Troya, a la guerra. Los troyanos secuestraron los troyanos secuestraron a la reina Helena. Es momento de responder e irnos a los madrazos, básicamente. Y Odiseo se hace el loco, se hace que no sabe ni nada, que perdió la razón. De hecho, se tira en el campo, empieza a hacer cosas que no tienen mucho sentido, etcétera. Pero hay un héroe que se da cuenta y dice, no, este vato lo que está haciendo está mintiendo, se está haciendo güey, básicamente. Este vato se está haciendo güey. Y lo que hacen es que ponen al hijo de Odiseo en el campo
para que pasen las bestias que están arando la tierra. Van las bestias, Odiseo sigue en su onda de loca acá, en su mundo de alucin, o haciéndose pasar que está acá todo alucinado, ve que a su hijo está a punto de aplastarlo los bueyes, corre y lo agarra, y con esto revela que realmente está cuerdo y no está loco, y dice, no, vale, vámonos a Troya, no te hagas pendejo. Y se lo agarran y se lo llevan a Troya. El otro héroe es Aquiles, que no es porque Aquiles no quiera ir, más bien es su madre, Tetis, la que no quiere que vaya, porque Tetis sabe que va a morir Aquiles en Troya, joven. Entonces lo lleva a la corte de un rey, y ahí lo esconde. Ahí en esa corte Aquiles conoce a una mujer, se enamora, bueno, no se enamoran, tienen sus que veres básicamente, y tienen un hijo, que depende también de la versión y la traducción, va a cambiar de nombre. En algunos es Neoptólemo y en otros es Pirro. Es el mismo, básicamente. No son dos hijos, realmente el mismo. Neoptólemo y Pirro. Tienen un hijo y que va a ser bien importante más adelante. Ahorita todavía no, pero va a ser muy importante. Él también va a ir a Troya. Llegan a esa corte, llega Odiseo, llega Menelao. Ya están juntando a todos los héroes. Y no encuentran a Aquiles, dicen, no, pues que Aquiles no está aquí, ¿qué onda? Lo están buscando, y se da cuenta Odiseo que Aquiles está disfrazada de mujer. Tiene obviamente la cabellera rubia de Aquiles, pero le ponen como una especie de peluca, tiene su vestido y todo, y se da cuenta Odiseo, dice, no, esta no parece mujer. No, se ve muy marcado sus músculos, se ve muy acá, se ve demasiado varonil, no creo que sea mujer. Se acerca, le quita la peluca. En algunas versiones le quita esa peluca, en otras versiones simplemente lo que hace es que le jala el cabello. Hay un grito por parte de Aquiles, y es cuando se dan cuenta que es un hombre. O sea, no era una mujer, era un vato, y es Aquiles. Se dan cuenta que es Aquiles y dice, vámonos, nos vamos a Troya. Juntan a todos los héroes, y aquí vienen nuevamente otras profecías. Porque no es solamente que se junten y que vayan camino a Troya, es un relajo para que lleguen a Troya, ¿eh? No crean que fue muy rápido. Si se fijan y se ubican ustedes geográficamente, no está muy lejos, que decía, de Turquía. Pues de hecho, solamente hay una pequeña franja de mar que los divide, que es el mar Egeo. No es mucha la distancia, pero ahí están. Y se tardan un chingo. Y ahí, perdón por que se me van a hacer las manos paradas, pero bueno, no importa. Se tardan un chingo. Llegan y el adivino Calcas le dice, bueno, no, la guerra de Troya no se va a ganar si los huesos de Atreo, el padre de Agamenón y de Menelao, no van a Troya. Entonces tienen que ir a desenterrar los huesos de Atreo. Luego, la guerra no se va a ganar y nunca llegaremos a Troya si Aquiles no participa. Entonces tienen que ir por Aquiles. La guerra no se va a hacer si no hacen sacrificios a Talios. Tienen que hacer los sacrificios. Se tienen que hacer muchas cosas. Van, están navegar, ya se hacen a la mar todos. Según la Ilíada, en el segundo canto, explica cuántos barcos, qué reinos van, qué señores y qué héroes, y cuántos barcos llevan. Yo estaba haciendo ahí un cálculo que les diré en el video de la próxima semana, súper exageradísimo, obviamente, como todas las épicas, exageradísimos los números, pero son muchos. Según esto, el mito son más de 1000 naves. Entonces, y más o menos, Homero dice que son 120 personas por cada nave. Entonces hagan la suma más o menos, y es un pliego de soldados. Obviamente debe estar exageradísimo el número para esa época. Ya un ejército de 10,000 hombres, por ejemplo, era demasiado, era mucho. Un ejército de 5,000 hombres era demasiado. Entonces igual los números están súper elevados, tanto históricamente como en el mito. Lo importante es que sí van, o sea, y que sí se ocurrió la guerra de Troya como tal, históricamente, y los barcos fueron. Pero hay un problema, los güeyes se equivocan y terminan en un reino que ni siquiera es Troya. O sea, los vatos van navegando y se van, se les va la onda. Se pierden en el mar y llegan a un reino que ni siquiera es Troya. Pero llegan a agarrarse madrazos a la guerra. Baja Aquiles, desembarcan todos y Aquiles se va y se pelea. Y al rey de ese reino al que llegaron, cuyo nombre ahorita no recuerdo muy bien, ya se los diré en un momento, Aquiles lo hiere a ese rey. Telefo, el rey, disculpen. Llegan a Misia, que ni siquiera es Troya, llegan a Misia, y luego el rey Telefo los enfrenta y Aquiles lo hiere en una batalla. El rey
su herida no sana absolutamente para nada, y entonces Calcas, el adivino, les dice, esa herida solamente la va a poder curar aquel que le haya ocasionado. Entonces Telefo, al enterarse de esto, va hacia el campamento de Aquiles y le dice, oye, tú me heriste, tú eres el único que puede curarme. Pues Aquiles lo manda a la jodida y dice, no, yo ni siquiera sé nada de medicina, yo qué voy a saber. No, lo manda a la jodida. Y entonces Odiseo, que es el personaje súper astuto, es el héroe más astuto que hay en esta historia y en el mundo antiguo, le dice, ¿sabes qué? Si el mito dice que solamente quien lo hirió lo va a sanar, entonces, pues lo que puedes hacer es que con la misma lanza que lo heriste, con esa cúralo. Cortan trozos de la lanza, lo ponen sobre unas vendas, se lo ponen en el pie a Telefo y Telefo se cura. Entonces, Aquiles curó a su enemigo simplemente poniendo trocitos de metal y ya se curó así Telefo. Y en agradecimiento, Telefo les da la dirección y por dónde irse para que lleguen a Troya y hagan la guerra con los troyanos. Pasa otra cosa, llegan a otra isla y entonces los vientos cesan, los dioses dejan de favorecer a los griegos, los dejan de favorecer y aquí nuevamente vienen dos versiones del mito. En una versión, Agamenón llegan y están buscando para comer, está cazando y caza un ciervo, mata a una cierva más bien, que es propiedad de la diosa Artemisa, Artemisa, una de las diosas de la naturaleza, que es súper colérica, como todos los dioses, súper colérica cuando le hacen algo que no quiere. Le matan a esa sierva y se enoja con los griegos. Dice, no, ¿sabes qué? Este tipo mató a una sierva y todavía se jactaba de que era mejor. Se la mata y dice, sí, es que yo soy un gran cazador, soy mejor que Artemisa, ¿no? Y Artemisa dice, no, pues chingues. O sea, para empezar, primero me matas una sierva y luego te dices que eres mejor que yo. Nada, me la chingada. Y lo que hace es que básicamente platica con Poseidón, habla con Poseidón y le pide que cesen los vientos. Poseidón para los vientos y todo, y a partir de ese momento se quedan varados en la isla. En la otra versión es simplemente porque los dioses los detienen y dicen, ¿sabes qué? Si ellos quieren llegar a Troya y quieren hacer esta guerra, tienen que hacer un sacrificio muy grande, y el que tiene que hacer el sacrificio es el líder, que en este caso es Agamenón. Hasta ahí las dos versiones. En lo que se juntan estas dos versiones del mito es que el sacrificio tiene que ser un sacrificio humano. Y para que sea un sacrificio humano en la antigua Grecia era algo muy raro. Los griegos consideraban aberrante y barbárico que los humanos sacrificaran a otro humano. Entonces es algo que se tenía que hacer o para ayudar o para calmar la ira de un dios, o en una situación muy extrema. Calcas le dice a Agamenón, que la diosa Artemisa exige un sacrificio humano para que pueda continuar hacia Troya. Ese sacrificio humano tiene que ser algo que quiera mucho Agamenón. Y algo que ama a él es a una de sus hijas, que tiene 3 hijos, ahorita recuerdo 3. Ifigenia, la más grande, Orestes y Electra. De Orestes y Electra hablaremos en la última parte, en el tercer video de esto del ciclo troyano. Ifigenia sí tiene importancia en esta parte, entonces vamos a centrarnos en ella. Le piden que sacrifique a su hija Ifigenia. Saludos al buen Julio que está viendo el live. Qué chido Julio que lo estás viendo. A ver qué te parece esta platiquilla sobre los mitos de la guerra de Troya, la primera parte. Entonces, bueno, regresamos. Menelao tiene que Aquiles ni Menelao, Agamenón tiene que sacrificar a su hija Ifigenia y la trae desde Grecia con engaño. Pues este engaño es que la van a casar con Aquiles, y Aquiles es el máximo héroe y el ejemplo de lo que es un héroe en la Grecia antigua. Era el mejor soldado, súper arrogante, por cierto, obviamente súper individualista, pero era el mejor soldado. Todas las mujeres querían estar con Aquiles, era como una especie de superestrella. Gracias a Julio que está viendo el stream, chido.
Entonces la llevan con engaños. En una versión la llevan con engaños, en otra versión le dice abiertamente a Agamenón que tiene que sacrificarla, y Ifigenia acepta el sacrificio en esa versión. En la otra ella no sabe que la van a sacrificar. Llega vestida de novia y todo, emocionada, y cuando está frente a Agamenón se da cuenta que Agamenón tiene una daga para hacer sacrificios y sabe que la van a matar. Pero Ifigenia no se asusta y no se enoja, no se asusta ni nada. Como les dije hace rato, todo ser humano, todo mortal en el mundo clásico tiene un destino. Y el momento cumbre de este destino, de este momento de abrazar nuestro hado, es cuando entendemos que nos llegó nuestro destino y lejos de rehuirle, lo reconocemos y lo abrazamos como tal, por así decirlo. Le damos la bienvenida a ese destino y hacemos que se cumpla. Ifigenia se da cuenta que la van a sacrificar en honor a la diosa Artemisa, y se ofrece. Deja que su padre la sacrifique. Si no me equivoco, es degollándola. Sí, creo que sí es degollándola. Muere, obviamente, desangrada, con un dolor tremendo para Agamenón. Asesinar, sacrificar a su hija es un dolor muy, muy, muy feo. Muere Ifigenia, y con eso Artemisa aplaca un poco su cólera y le dice a Poseidón que nuevamente provoque vientos para que pueda, y buena marea para que los griegos lleguen a Troya. Hay un problema aquí, porque a la que no le agradó para nada esto fue a Clitemnestra. Cuando Clitemnestra, la esposa de Agamenón y hermana de Helena, se entera que ha sido sacrificada a su hija, le agarra un odio tremendo a Agamenón, que tendrá consecuencias después de la guerra de Troya. No les diré qué pasará, ya se los contaré luego, pero tiene consecuencias muy importantes esto que hace Agamenón. Todas las acciones que van haciendo los héroes a lo largo, y cualquier mortal a lo largo de su vida, está conectado automáticamente con su destino. Todo tiene ya, como les decía, todo está escrito, todo ya está pues predestinado, básicamente. Entonces, pueden alterarlo un poco, pueden alargarlo, pueden acelerarlo, pero siempre se va a cumplir el destino de cualquier mortal en el mundo clásico. Ifigenia muere, los vientos nuevamente comienzan y sigue la armada griega de esos más de 1000 barcos hacia Troya. Vuelven, quedan en una isla, en esa isla un héroe importante que es Filoctetes, que seguramente el nombre le suena por esta película de Disney, de Hércules, en la cual Filoctetes es el que entrena, es el sátiro que entrena a Hércules. Está basado obviamente en el personaje mitológico, que es el humano, y era amigo, de hecho conoció a Heracles, para los griegos, Hércules para los romanos. Él llega y en esa isla lo muerde una serpiente, y la serpiente le provoca una herida, no solamente que sangra mucho, sino que huele bastante mal, y no se puede curar Filoctetes, es imposible curarlo. Entonces los griegos, muy buena onda ellos, por cierto, en lugar de intentar ayudarlo, dicen, no, pues ahí déjenlo. Y lo dejan abandonado en la isla. Y Filoctetes se quedará ahí 10 años varado en esa isla con la herida que no sana, porque los pinches griegos no le quisieron ayudar y lo dejaron solo y se fueron, lo dejan abandonado. Y Ajax, uno de los Ajax, que es conocido como Ajax el Menor, Ajax de Oileo, se convierte en el comandante de las tropas que traía Filoctetes. Ahí se queda el pobre Filoctetes y los griegos siguen hasta Troya. Llegan a Troya y ahí es cuando va a empezar la guerra y todo el desmadre, pero eso no lo vamos a ver en este video. Eso lo vamos a ver, porque ya tenemos 57 minutos. Eso no lo vamos a ver en este video, lo vamos a ver en la próxima semana, cuando ya les platique los 10 años de guerra de Troya, desde el momento en el que llegan a la playa y muere el primer soldado que ya estaba sentenciado y ya tenía su destino a morir, porque dice una profecía, el primer griego que toque la costa troyana va a ser el que va a morir. Llega un güey, se baja y ¡pum!, lo matan a la chingada. Entonces, desde eso hasta la caída de Troya. Vamos a ver en el siguiente video. En este video nada más quería comentarles algunos mitos. No son todos, son muchísimos, y si les digo todos, nos vamos a llevar aquí más de 4 horas. Entonces, la próxima semana les platico los 10 años de la guerra de Troya,
espero que les haya gustado este primer live que me aventé, un poco atropellado, lo reconozco, pero poco a poco vamos a ir mejorando en esto. Para que sepan el live y les llegue la notificación, pues suscríbanse al canal, no sean mala onda, activen la campanita, ahí dejen su like y su comentario si quieren. La próxima semana, si tienen preguntas sobre esto, con mucho gusto respondo todas las preguntas. Ahorita les iba a dar un espacio para preguntas, pero bueno, ya casi acabamos, entonces puede ser la próxima semana las preguntas y pues les voy a platicar lo que es la segunda parte de esta guerra de Troya, que son los 10 años de enfrentamientos entre griegos y troyanos, y aliados, tanto de griegos como troyanos. Bueno, camaradas, ahí los estoy viendo, cámara, ¿qué más? Bueno, nomás para recordarles, pues, la Ilíada, la Odisea, que son las obras, y las pocas, las únicas dos que nos llegaron del ciclo troyano, excelentes obras, básicamente la piedra angular de la literatura occidental está en estas dos obras. La Eneida, que también nos va a ser parte, no es griega como tal, les decía al principio, es romana, la historia de Eneas. Y pues las tragedias de Eurípides, de Esquilo y de Sófocles, que también tienen algunas escenas y algunas cosas sobre el ciclo troyano. De estas platicaremos más la próxima semana porque están ubicadas ya en la guerra, en los 10 años de la guerra. Las pocas también que nos llegaron, de Eurípides nos llegaron solamente 19, y son muchísimas, pero solamente nos llegaron 19. De Sófocles nos llegaron 7, y de Eurípides, si no me equivoco, nos llegaron 9, creo. No recuerdo muy bien. Pero bueno, la próxima semana platicamos sobre la guerra de Troya. Gracias por ver este live, y pues la próxima semana nos echamos los 10 años de la guerra de Troya. Saludos a todos, saludos, Julio, qué bueno que viste el video, cámara, ahí luego los veo.